iniciar. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy y vamos a iniciar checando las respuestas, o al menos una de las respuestas del repaso del día de ayer que vi que se les complicó, pero quiero confesarles algo. En realidad allí lo que hubo fue un error de dedo que seguramente les complicó la vida, ¿ok? Pero sirve que tratemos de identificar cuando haya algún tipo de detalles. Pues no me refiero que pueda haber un error así en el examen, pero al darse cuenta de ese errorcillo, pues ayuda a que nos demos cuenta qué tan dominado tenemos ese tema. Nos vamos a ir aquí a las preguntas o al texto, a la estrofa que está en las preguntas 3, 4 y 5, ¿ok? Y vamos a intentar contestar la pregunta 3. Dice la pregunta 3. ¿Cuál es el esquema de la rima del fragmento anterior? Por cierto, Teresa, se me pasó por completo mandarte el video, pero vamos a tratar de utilizar aquí este ejemplo para que nos quede claro el tema de las rimas. ¿Ok? Ok, maestro, muchas gracias. Ok, entonces, a ver, si utilizamos el ejemplo de las rimas, vamos a decir que la palabra, la primera estrofa empieza con A. ¿Ok? La segunda sería una B. ¿Y dónde estaría la otra A? Vamos a ocupar solamente las A. Sería aquí en alegría, sería en porfía y sería en desvía. ¿Y dónde estaría la letra B? Movimiento coincide con tormento y coincide con sentimiento, ¿ok? Y esta aparentemente queda como que sin ningún tipo de señal, no sé si es A o B. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tratar, obviamente, de cuadrar esta estructura que ya logré hacer con cualquiera de las opciones. Pero sí se dan cuenta que no hay ninguna que solamente tenga 7, que todas tienen 8. ¿Dónde probablemente está el error? Pregunta capciosa del $1,000,000. ¿Dónde está el error de este escrito? Vamos a admitir a Sofía. Si se queda así como está, ninguna de las opciones es correcta. Porque tiene solamente 7 y todas tienen 8. Miren, vamos a ver aquí. Aquí es A, B, B, A. Por tanto, esta no es. A, B, B, A. Esta, que ya está definida, tampoco es. A, B, B, A. A, B, tampoco es. Por tanto, la respuesta correcta tendría que ser esta. Al menos aquí ya está bien. Y entonces, ¿aquí qué letra tendría que ser para que cuadre esta respuesta? ¿Qué letra creen que tiene que ser? Tendría que ser una B. Pero amor coincide con movimiento, coincide con tormento, coincide con sentimiento. No coincide. Y les quiero decir que este error de dedo que se cometió aquí, que yo cometí, yo lo descubrí confiado porque ya envié el repaso, lo descubro en el momento en el que estoy tratando de contestar este repaso junto con otros alumnos. Y entonces empiezo a sudar porque digo, esta cosa no cuadra. Y entonces detecto que el poema está mal escrito. El poema debe terminar acá.
en descontento. ¿Ok? Debe terminar aquí. Y esto de amor va acá. Dice, así sigue el contento, el descontento, de amor y a la tristeza, la alegría. No quiere decir, repito, que esto sea algo de lo que pueda venir en el examen, ese tipo de errores. Fue un error. Pero cuando somos capaces de identificar ese tipo de cositas, quiere decir que ya entendimos bien la idea. ¿Ok? Entonces, aquí la respuesta correcta entonces es A, B, B, A, B, B, A. Y entonces la respuesta es la D. Esa es la respuesta, la D. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de rimas son aquí? ¿Las rimas consonantes o las rimas asonantes? ¿Cuál dirían ustedes? Las consonantes son las que marcamos con la letra B, porque se acentúan en la E y coincide ento. Veamos. Ento, tormento, sentimiento. Pero con la I, ¿ya vieron qué es lo único que coincide? Lo único que coincide son las dos vocales. Ia, alegría, porfía y desvía. En este caso estamos ante una rima asonante. Asonante significa que no tiene consonante, que solamente tiene vocales. Y consonante significa que tiene vocales y consonantes, como se refleja en estos ejemplos. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre este tema de las rimas? Este es un claro ejemplo de lo que puede venir en el examen sin el error este. De hecho, no lo he corregido a propósito porque así como me dice Tere, hay quienes se dan cuenta y me lo han dicho. Oiga, maestro, aquí no cuadra esto. ¿Me puede decir, por favor, si escribió mal esto en el repaso? Y ya es cuando ya me descubren. Que de hecho tengo otro secreto en los repasos que no sé si alguno de ustedes ya lo vio, pero en el momento que lo identifique me lo puede decir. A ver, ¿alguna duda? ¿Ninguna duda? Bien. Eh, Vamos a ver aquí este. Dice, el recurso literario que se utiliza en la segunda estrofa del fragmento anterior. Correcto, Teresa. Dice, la segunda estrofa. Dice la segunda estrofa. Sigue al breve gozar luenga porfía. Al dulce imaginar sigue el tormento. Y al alcanzado viene el sentimiento del perdido valor que lo desvía. ¿Ok? ¿Qué tipo de recurso literario se utiliza ahí? ¿La antítesis, el difrasismo, el hipérbaton o la comparación? ¿Qué será? ¿Qué pusieron ustedes en su repaso? ¿Qué pusieron ustedes en su repaso? Antítesis, difrasismo, el hipérbaton o la comparación. ¿Cuál será? Pudiera ser que estos dos primeros fragmentos nos lleven a pensar que es una antítesis, porque lo que está haciendo es que está utilizando expresiones que se anteponen, o sea, más bien que se contradicen. Por ejemplo, breve gozar con luenga porfía. Luenga porfía es así como que luenga es como largo, porfía es así como que estás insistiendo mucho en algo. Es como un sufrimiento largo, es algo muy insistente. ¿Ok?
Dulce imaginar se contrapone con el tormento. ¿Ok? Pero en las siguientes no tiene esa característica de antítesis. ¿Ok? No tiene esa característica de antítesis. Por tanto, por la manera como está escrita, por ejemplo, esta frase, sigue al breve gozar luenga porfía, ¿qué sería? Un difracismo, una comparación o un hipérbato. ¿Saben qué es el hipérbaton? ¿Recuerdan qué es el hipérbaton? Es alterar el orden de las palabras, el orden gramatical, el orden lógico. Por tanto, estamos ante un hipérbaton, específicamente por esta primera frase. Sigue al breve gozar luenga porfía. Sería la lengua porfía sigue al breve gozar, por decirlo así. ¿Ok? No está tan sencillo identificar esto. No está tan sencillo. Sobre todo cuando las opciones son opciones bastante complicadas de explicar, ¿verdad? Antítesis, difracismo o hipérbole. Bien, la pregunta 5 dice, la visión que tiene el poeta acerca de la escena humana, ¿de qué tipo de carácter? Dice, como la oscura noche al claro día sigue con inefable movimiento, así sigue el contento, el descontento de amor y a la tristeza, la alegría. Está así como que contraponiendo una situación de tristeza, así como que le va muy mal. ¿Qué tipo de visión tiene? Dialéctica, eclética, profética o fatalista. A ver, ¿qué será? ¿Qué pusieron? Dígame qué pusieron y con eso. ¿Ya se dieron cuenta que tengo marcada la respuesta? ¿Quién de ustedes ya se dio cuenta que marco las respuestas en los repasos? La mayoría de las respuestas las tengo marcadas. ¿Quién ya se dio cuenta? Pero en algunas no la marco para que, como decimos aquí, nos vayamos con la finta, dicen, ¿verdad? Aquí la tengo marcado y es la fatalista. Y ya se dieron cuenta, un punto, no tiene nada, un punto y aquí tiene 2 puntos. Y así está el hipérbaton y así está el sentido de nacionalidad con 2 puntos. Aquí estoy marcando las respuestas. ¿Qué recurso es el verbo de salud falto y de dinero pobre? Obviamente es el hipérbato, ¿verdad? Y aquí viene de España por el mar salobre a nuestro México domicilio, mexicano domicilio, es un sentido de nacionalidad. Y ahí lo tengo marcado. Y se los comento porque a partir de aquí puede que yo tenga marcado también en otros, pero tengan cuidado porque lo pongo un poquito para distraer. Lo pongo así como para que digan, ah, lo tiene marcada la respuesta del maestro y se van así como que ponen todo junto y resulta que una de las que tengo marcado no es la respuesta correcta. Eso sirve para ir depurando la parte del conocimiento, ¿ok? Que uno diga, a ver, esto no es lo que yo no estoy de acuerdo con esta respuesta. Tengo que insistir, tengo que argumentar por qué no estoy de acuerdo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda antes de pasar al módulo 6? ¿Ninguna? Bien, perfecto. Miren, después de esa etapa inicial en la Nueva España de la literatura, de la lírica épica, de la lírica poética, entonces
transita como sucede o como sucedió en el caso de la poesía inca. ¿Se acuerdan cómo se llama la poesía? ¿Cómo era cómo se llamaba la obra de teatro por excelencia en la cultura inca? ¿Cómo se llamaba el personaje que se enamoró de la hija del emperador? ¿Recuerdan cómo se llama ese personaje? Se llama, aquí pusieron en el chat. Ah, bueno, nada más están poniendo que todo bien. Se llama Ollantay o Ollantay. Bueno, este personaje surge a raíz precisamente de la evolución de la escritura a empezar a escribir muchas obras dramáticas para poder ser representadas en una obra de teatro. ¿Y saben por qué era así? Como sucedió en su momento con el teatro o la tragedia griega. Sucede y prácticamente las instancias que desean dar a conocer una información, al final terminan intentando llegar a las masas en vez de llegar a las personas individualmente. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, en la actualidad que aquellas personas que vendían de casa en casa ahora prefieren vender en Facebook? Porque en Facebook llegan todos en masa o hacen eventos. En Facebook, de hecho, puedes programar un evento que hace tu empresa porque convocas a las masas. Lo mismo sucedió con la literatura. Evoluciona y especialmente en el caso de los españoles que querían evangelizar a la mayor cantidad de nativos, entonces empezaron a utilizar la obra de teatro para llamar a las masas, ¿ok? Para que muchas personas se juntaran y vieran al mismo tiempo la representación de una obra que al final y al cabo, en la mayoría de los casos, representaba una especie de evangelización, ¿ok? Tanto en el plano, claro que el evangelio tiene que ver estrictamente con lo religioso, pero también había un adoctrinamiento en cuanto a las culturas, en cuanto a el pensamiento que querían los españoles que tuvieran los de la Nueva España. Y en el caso de la Nueva España tardó bastante el dominio con los mexicanos porque precisamente entablaron una especie de adoctrinamiento. Por muchos años los españoles o los mexicanos y españoles nacidos aquí en México, en la Nueva España, estaban contentos. De hecho, nada más como un paréntesis, cuando un año, 2 años antes de que empezara la independencia en 1810, Hidalgo, Morelos y todos esos no querían independizarse de España, querían solamente tener autonomía, ¿ok? Pero cuando Napoleón llega y conquista España en 1806 más o menos, dicen los mexicanos, bueno, dice, ¿sabes qué? Pero no vamos a ser no, autónomos de España, ahora vamos a ser autónomos de Francia, porque Francia ya ocupó España. Y es ahí cuando logran independizarse, pero no estaba en la idea original. ¿Por qué comento todo esto? Porque mucha de esa idiosincrasia, mucha de esa cultura de pertenencia con una metrópoli que era España, se les fue implantando a los nativos o las generaciones con este tipo de obras teatrales en la gran mayoría de los casos. ¿Ok? ¿Quiénes son los personajes principales? Aquí vamos a ver algunos nombres. Fray Andrés de Olmos escribió El Juicio Final. Él, como podemos notar, era un misionero. La gran mayoría de los escritores eran misioneros, ¿ok? Eran religiosos, ¿ok? Otro personaje, Juan Pérez Ramírez, que escribió El desposario espiritual entre el Padre Pedro y la Iglesia mexicana, ¿ok? ¿A quién se refería al Padre Pedro?
¿A quién creen ustedes que se refería con el padre Pedro? Al Papa en turno, ¿ok? Y otros de los escritores eran personajes que nacieron en España y vinieron aquí, eran una especie, se les llamaba peninsulares, ¿ok? A veces se les llama peninsulares. Y a los que nacían, hijos de españoles nacidos aquí en México, ¿cómo se les llamaba? ¿Saben cómo se les llamaba? Se les llamaba criollos. Miguel Hidalgo, José María, Josefa y todos los que independizaron a México más adelante eran criollos, hijos de españoles nacidos aquí en México. Y la mezcla de españoles con los nativos se les llamaba mestizos. ¿Ok? Así que Fernán González de Eslava es un peninsular y entre una de las obras que escribe está el Cologio de los Siete Fuertes. Muchas de las cosas que todavía escribían tenían que ver con cuestiones de guerra. Después está uno de los escritores que nació aquí en la Nueva España, se llama Juan Ruiz de Alarcón. Y ayer yo les decía que la poesía lírica que se empieza a representar aquí en México con Sor Juana y todas esas, viene de la época dorada, dorada de España, de la literatura española. En esa época estaban de moda, estaban con todo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Sor Juana, estaban todas esas. De hecho, Calderón de la Barca escribe un poema o un libro que se ve en Textos Literarios 1, que se llama La vida es sueño. Les recomiendo leer ese libro. La vida es sueño. Es la historia de un personaje llamado Segismundo. ¿Sí lo recuerdas, Teresa? ¿Ya viste Textos Literarios 1? ¿O Tere? ¿No ya vieron? ¿Se acuerdan de ese módulo, el módulo 16? De La vida es sueño, de Calderón de la Barca. A ver aquí en el chat. Sí, ahí está. Entonces, en España ellos estaban con todo y aquí en México estaba Juan Ruiz de Alarcón, que con su obra, muchas de ellas de tipo cómica, reflejaba la vida virreinal de la Nueva España. ¿Ok? Y una característica muy importante que tuvo es que empezó la corriente o empezó a tener una característica particular. Y para ello vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de personajes existen en una novela, en un cuento de tipo narrativo, de tipo dramático. Existen distintos personajes y muchos de ellos, después de que uno lee o mientras está leyendo la obra, puede identificar qué tipo de persona es. Por ejemplo, esta es una persona, con lo que ya leí, esta persona se me hace que es una persona envidiosa, es una persona mentirosa, porque en el diálogo anterior pasó tal cosa y aquí está ocultando la verdad a su familia o lo que sea. ¿Ok? Y debido a esa condición que se quería resaltar, Juan Ruiz de Alarcón escribe su obra característica, que se llama La verdad sospechosa. ¿Ok? Se llama La verdad sospechosa. Y todas, precisamente, junto con La verdad sospechosa, todas sus obras manifestaban esa característica que se llama, ¿se acuerdan cómo se llama o qué significa el lemotip? Eso se ve en metodología de la lectura. El lemotip es una característica que se va repitiendo en una obra o en varias obras de un autor. Y si notan, vean, la verdad sospechosa habla de una persona que es mentirosa. Las palabras oyen habla de una persona maledicense,
Maledicencia es que andan maldiciendo. Por eso, maledicencia, que maldice a todo mundo. Favores del mundo, habla de una persona que es, o lo que le puede pasar a una persona que es ambiciosa. Ese es el leitmotiv de Juan Ruiz Alarcón. En todas sus obras o en obras particulares, siempre resalta las cualidades y los defectos de las personas. ¿Ok? Entonces, ¿de qué trata esta obra de la verdad sospechosa? Dice, refleja la vida social de la época cuyas costumbres critica Juan Ruiz de Alarcón. Y entonces trata de lo siguiente. A ver, Teresa, por favor, ayúdame leyendo este fragmento. Es un fragmento muy pequeño de La verdad sospechosa, donde sale el famoso Don García. Don García es el protagonista, que a pesar de tener el feo vicio de mentir, se hace simpático. Don García ha regresado de la universidad a la ciudad de Madrid. Ahí conoce en las platerías a doña Jacinta y se enamora de ella. Habiendo indagado el nombre de ella, uno de los cocheros le informa que se llama Lucrecia. Don Beltrán, el padre de don García, pretende casar a su hijo antes de que la corte se entere de la fea costumbre de mentir que tiene su hijo. Don García corteja a Jacinta, creyendo que su nombre es Lucrecia. El equívoco se descubre al final, cuando don Beltrán pide la mano de Lucrecia para su hijo. Don García y esta asegura estar enamorado de Jacinta. Correcto, muchas gracias. Entonces, ¿de qué trata? Es una especie de comedia dramática o de drama cómico, ¿verdad? Como parte de una obra de teatro. Y entonces el personaje principal, Don García, se caracteriza por ser un mentiroso. Y le pasa lo contrario. Cuando va a preguntar por Jacinta, cuando va a preguntar, él veía físicamente a Jacinta y su su ayudante, le dice que se llama Lucrecia. Y todo el tiempo en la obra están haciendo referencia a Jacinta, con el nombre Jacinta, pero se están refiriendo, perdón, todo el tiempo están mencionando a Lucrecia, pero en realidad él quería a Jacinta. ¿Ok? Entonces, eso se llama la verdad sospechosa y se va dando una serie de acontecimientos en esta obra. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Primero, vamos a hacer un pequeño ejercicio de el DAIPO, como siempre. Vamos a ver aquí qué tanto recordamos, antes de que se nos olvide. Dice, el teatro de los siglos XVI y XVII en México era predominantemente clásico y realista, optimista y alentador, de aventuras y romance, o educativo y religioso. ¿Para qué se hacían muchas obras teatrales aquí en México? Que Educativo y religioso, maestro. es correcto, educativo y religioso. Recuerden que buscaban enseñar a los nativos, pero a la vez evangelizar. Independientemente de cualquier iglesia o religión que profesemos, hace algunos días una persona preguntó a otra, ¿por qué los otros países? ¿Por qué los otros países como Canadá, como Estados Unidos, son países muy adelantados? Nos llevan fácil 10 años en todo. Y decía una persona que en realidad no es que ellos estén muy adelantados, nosotros somos los que estamos muy atrasados. Porque aquí en México, desde el inicio de la conquista, la gente ha estado sometida
a la parte religiosa. ¿Ok? Y hasta el día de hoy hay cosas innovadoras que quiere hacer la gente. Pero ¿qué es lo que los detiene? La parte religiosa, que no tiene nada que ver con creer en Dios, ¿ah? Sino que en México, en Latinoamérica, hay una corriente religiosa muy conservadora que prácticamente evita que haya una especie como de ilustración aquí en Latinoamérica, porque todo se le deja a Dios. Necesito dinero el fin de semana, necesito 5,000 pesos. En vez de que uno salga a ver cómo conseguir los 5,000 pesos, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué hacemos, Tere? Le oramos a Dios, ¿verdad? Y le decimos, ojalá y llegue los 5,000 pesos antes. Si fue un día antes, mejor. Esa es la mentalidad. Pero aquí vemos por qué. Porque desde el principio estaba constantemente educando y evangelizando a las personas de la época. El teatro en México fue escrito principalmente por quienes, dice escritores, pues sí, ¿verdad? Está entre dramaturgos, poetas o religiosos. ¿Quién será? Díganme ustedes. Dramaturgos. ¿Cuál será? La respuesta que va a poner aquí es escritores, pero está mal, ni modo que no sean escritores. Está entre dramaturgos y religiosos. ¿Qué pondrían ustedes dependiendo de la respuesta anterior? Serían religiosos, exactamente. Eran principalmente frailes religiosos. Muy bien, ahora vamos a relacionar. Vamos a relacionar. A ver, vamos a recordar qué escribió Juan Ruiz de Alarcón. ¿Qué obras escribió Juan Ruiz de Alarcón? Las paredes oyen, los pechos privilegiados, el examen de marido, la verdad sospechosa, el desposario espiritual entre el pastor Pedro y la iglesia mexicana, coloquio de los 7 fuertes o el juicio final. Les gano, yo lo pongo. Escribió las paredes oyen o incluyendo la verdad sospechosa. ¿Cuál otro pondrían ustedes? ¿Cuál otro pondrían ustedes? A ver, Tere. Digo, Teresa. Tere, igual puedes ponerlo por el chat para que yo lo vea. ¿Cuál será? ¿Cuál? ¿Estará bien así? Juan Pérez Ramírez. ¿Qué habrá escrito Juan Pérez Ramírez? ¿Estará bien así? A ver, vamos a ver. A ver, Juan Pérez Ramírez escribió Coloquio de los 7 fuertes. ¿Será? O Andrés Olmos escribió y este escribió el Coloquio de los 7. Ahí vamos a regresar. Vamos a ver. Deséeme suerte. Deséeme suerte. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué error cometí? ¿Qué error cometí? A ver, ¿por qué lo crucé así? A ver, Juan Ruiz Alarcón sí escribió La verdad sospechosa. Juan Pérez Ramírez, sí.
A ver, vamos a quitarlo. Vamos a regresar. Ahí está. Está bien así, la verdad sospechosa. Juan Pérez Ramírez escribió. Juan Pérez Ramírez escribió ahí, aquí. Este escribió este. Y este de Eslava es Fernán González de Eslava. Escribió Coloquio de los Siete Fuertes. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, así está. No sé qué hice en el anterior. Así está. Aquí está todo correcto. Estos 4 autores corresponden al módulo 6. Pueden anotarlo ustedes. Recuerden que estamos haciendo una sucesión de autores. Al módulo 6 y todos ellos son dramaturgos religiosos. ¿Ok? Si viene la pregunta del examen, ¿quiénes son los que escribían predominantemente o principalmente? Son personas religiosas. ¿Ok? Y les voy a enviar aquí en el grupo de WhatsApp. Les voy a enviar aquí en el grupo de WhatsApp. A ver, antes que se me vaya el tiempo. Textos literarios. Les voy a mandar el repaso del módulo número 6. Repaso del módulo número 6 para que ustedes hagan. A ver, aquí está. Ejercicio de repaso, módulo número 6. Teatro de la Nueva España de los siglos XVI y XVII. Ahí está. Ok, vamos a hacer lo mismo. Contesten en el transcurso de los siguientes minutos y me pueden mandar para que yo les vaya diciendo y mañana, empezando, tratamos de contestar donde les haya ido no tan bien a la mayoría. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No dejen que se les acumule la información. Vayan apuntándolo y vayan repasando en la nochecita porque, como se dan cuenta, hay varios autores. Y ahí no podemos saber cuál va a venir. Nos dan ahí, nos pueden preguntar cualquiera de estos. Muy bien, si no hay ninguna duda entonces, si todo está bien, nos vemos mañana y quedo pendiente de que me envíen por favor el repaso de del módulo 6 y ahorita subo al Classroom las respuestas de repaso del módulo número 5. Ok, nos vemos entonces. Saludos.